A lo largo de nuestra historia, ha habido personas que no han dudado en enfrentarse a los poderes establecidos que esclavizan con sus leyes a la humanidad. En una época de oscuridad, provocada por la Santa Inquisición, que con la quema de libros y sus atrocidades sumió a toda Europa en la ignorancia y el miedo, surge un hombre rebelde capaz de enfrentarse a la institución más poderosa de aquella época, la Iglesia Católica. Dentro de la Iglesia, tuvo acceso a muchos libros prohibidos que influyeron en su modo de ver el mundo y el universo, y le llevó a tener un extraordinario conocimiento sobre seres de otras dimensiones, algo impensable para aquella época, sobre todo porque además era un tema desconocido y prohibido a la vez. También aprendió sobre el poder de la imaginación y el control de masas, algo bastante insólito en aquella época. Esto le llevó a ser perseguido por la Santa Inquisición. Este hombre tan extraordinario es Giordano Bruno, uno de los espíritus más inquietos e indómitos en la Europa del siglo XVI, nacido en el año 1548, en el Reino de Nápoles, entonces perteneciente a la corona española. Fue astrónomo, filósofo, teólogo, matemático, profesor universitario y poeta. En 1565 ingresa en la Orden de los Dominicos, a la edad de 17 años, en el monasterio de Santo Domingo Mayor de Nápoles, donde estudió filosofía y teología, aunque pronto empezó a ser conocido por su rebeldía y los actos de desafío a la autoridad. En 1576, a la edad de 28 años, perseguido por la Santa Inquisición, tuvo que huir de Roma, iniciando así una vida errante y aventurera. Viajó por el norte de Italia, a veces tuvo que dormir en habitaciones sucias e infestadas de ratas, y para poder sobrevivir, se dedicó a enseñar gramática y cosmogonía a los hijos de los ricos. Tras pasar un tiempo en Ginebra, Lyon y Toulouse, llegó a París y luego a Londres. Prácticamente se recorrió toda Europa, en una época en la que viajar era toda una aventura. Volvió a Italia a instancias de Giovanni Mocenigo, un noble veneciano que le prometió ser su protector. Aunque Bruno fue advertido por sus amigos del riesgo que corría al volver a su tierra, no dudó en trasladarse a Venecia a finales de 1591. Pero todo fue un engaño. Giovanni Mocenigo trabajaba para la Inquisición y antes de denunciarlo, quiso que Bruno le enseñara sobre magia y cómo manipular a las personas suprimiendo su libre voluntad, a lo que el monje se negó, por lo que Mocenigo se enojó muchísimo. En mayo de 1600, la Inquisición veneciana arrestó a Bruno y confiscó todos sus bienes y libros. Pasó 9 años en la cárcel de la Inquisición en Roma, junto al Palacio del Vaticano, famosa por sus oscuras, húmedas y temidas mazmorras, desde donde se podían oír los gritos de los prisioneros torturados. Se le acusó, entre otras cosas, por tener ideas en contra de la fe católica y sus ministros, no creer en la Trinidad, la divinidad de Jesús y la virginidad de María, opinar en contra de la misa, decir que existen múltiples mundos, creer en la reencarnación y por brujería. Por todo esto, el Papa Clemente VIII lo sentenció, aunque tuvo muchas dudas, porque no deseaba convertirlo en un mártir. Sin embargo, en febrero de 1600, Giordano Bruno fue declarado hereje y sentenciado a ser quemado vivo en el campo de Fiori, en Roma, y sus libros, también condenados, ardieron en la plaza de San Pedro y fueron incluidos en el índice de libros prohibidos. Se hicieron famosas sus últimas palabras. ¿Tembláis acaso más vosotros al anunciar esta sentencia que yo al recibirla? También Giovanni Mocenigo fue acusado de herejía al descubrirse que intentaba dominar las mentes ajenas. Sin embargo, nunca fue apresado. Inexplicablemente, el cardenal Roberto Bellarmino, que dirigió el proceso de Bruno, fue canonizado en 1930 por la Iglesia Católica. Es curioso que buena parte del conocimiento adquirido lo halló en los antiguos libros prohibidos por la Iglesia,
a los que él tuvo acceso. Sus ideas revolucionarias, dentro de un mundo sumido en la ignorancia, eran contrarias a las impuestas por la doctrina católica. Tenía la teoría de que el Sol era simplemente una estrella y que el universo contenía un número infinito de mundos habitados por animales y seres inteligentes. Rehusó tener imágenes de santos en su celda, tan solo aceptó el crucifijo. Estaba convencido de que el cristianismo era una falsedad y que los papas y altos cargos eclesiásticos eran unos hombres inútiles, fanáticos, deshonrosos, inspirados por genios perversos, sin ingenio. Según Bruno, la humanidad está desconectada de su parte divina por culpa de una malévola enseñanza que hace imposible la comunicación con la divinidad. En el campo teológico, también difería bastante de la Iglesia, ya que para él, el universo, la naturaleza, todo era Dios. Creía que la Tierra y el universo eran seres inteligentes. Por supuesto que estas teorías revolucionarias escandalizaron a sus superiores. En su recorrido por las universidades europeas, se dio cuenta de que los profesores imponían su criterio a los alumnos y estos lo aceptaban sin más, con una actitud bastante conformista. Giordano estaba en contra y quería revolucionar el modelo de enseñanza. Decía que el alumno tenía que dejar su pasividad y debía participar en las clases y reflexionar y debatir y cuestionarse todo lo que allí se decía. Este filósofo defendía la existencia de un universo sin fin y de infinitos mundos habitados, en contra de la idea de la creación postulada por la Iglesia. Pensaba que no hay ninguna realidad en este mundo que no tenga un espíritu y una inteligencia. Creía que somos eternos, que existimos antes y después de estar en este mundo, y que cuando el humano muere, su alma pasa a otro cuerpo. Defendía que la Tierra era una entidad inteligente, con sentimientos y poseedora de alma. Tenía la idea de que tanto hombres como animales poseen la misma esencia. Además, estaba convencido de que el cuerpo era la cárcel del espíritu. Para él, Cristo no era el Hijo de Dios, sino un mago excepcionalmente hábil. Pero fue su atracción por la magia la que vertió sobre él una impresionante lista de acusaciones. Según Bruno, existen 3 niveles de realidad. La fantasía, que conecta el mundo divino y el mundo material. Y es el espíritu quien vincula el alma y el cuerpo. Para el mago, la imaginación es muy poderosa. Es la llave de acceso para llegar a un ser vivo. Según sus escritos, el mago puede influir sobre los objetos, los individuos, las sociedades, y lo más impactante, es capaz de invocar la presencia de seres invisibles, héroes y demonios. A estos últimos, los gnósticos los llamaban arcontes, y en la actualidad se les conoce como aliens o seres dimensionales. Aunque para Bruno, demonios, espíritus, dioses, ángeles, larvas, etc., son lo mismo, aunque unos podían tener cuerpo físico y otros eran invisibles. Sin embargo, habla principalmente de 2 tipos muy diferentes: los demonios inferiores, que se les podía conjurar y dar órdenes a través de objetos y símbolos, y los demonios superiores, cuyos espíritus podían estar dentro de las estatuas, a las que se daba culto, se hacían oraciones, sacrificios de todo tipo y ceremonias en honor a los dioses, demonios y héroes. Bruno decía comunicarse con los dioses y arcanos de la naturaleza, utilizando una lengua sagrada, contenida en los jeroglíficos egipcios, ya que estos tenían un gran poder demiúrgico. Consideraba que en la magia existía una técnica que podía ser utilizada como instrumento de manipulación individual o en masa. En aquella época era algo desconocido. Actualmente, el arte de la manipulación de masas es utilizado por la publicidad, la política, las religiones y los poderes en la sombra. Según menciona Bruno,
En sus tesis de magia, otro elemento importante que debía tener en cuenta el mago es la fe, pues sin ella no se puede hacer nada. El mago o manipulador sabe cómo controlar a las masas. Sin embargo, el resto de los mortales están sometidos sin darse cuenta por otros hombres o por esos seres invisibles que ni siquiera saben que existen. Sin embargo, Bruno advierte constantemente de los peligros de la magia, porque si no se tiene cuidado, el mago que todo lo controla puede transformarse sin darse cuenta en un instrumento controlado por los fantasmas o entidades invisibles. Hay acciones en los humanos que son provocadas por ellos mismos. Sin embargo, existen otros muchos actos que realizan los hombres que son inducidos por otros hombres que ejercen la magia o por los demonios. Por eso para Bruno era tan importante el arte de la manipulación, para que nadie dirija tu vida y seas tú quien realmente la controle y no los demonios o esos otros magos malignos que intentan dirigir y controlar a la humanidad. Bruno tuvo muchos seguidores que apoyaban su creencia de que la Iglesia Católica era una falsedad y la religión era el mejor instrumento para la manipulación de las masas. Por supuesto, esto asustó muchísimo a esta institución, que no solo condenó a este hombre, sino que persiguió a todos aquellos que lo apoyaron. 2 siglos después, en el año 1889, se erigió una estatua en su honor, en el mismo lugar donde fue quemado. Hoy día su imagen simboliza la libertad de pensamiento y la condena al fanatismo religioso. Es posible que Giordano Bruno muriera, pero sus creencias y sus obras aún siguen vivas.